Hola a todos, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy veremos el tema sujeto y predicado, sujeto expreso y sujeto tácito. El objetivo es reconocer los conceptos de sujeto y predicado, sujeto expreso, sujeto tácito, así como sus características. Empecemos entonces explicando lo siguiente. Las oraciones se pueden clasificar de diversos modos. Las clasificaciones más simples distingue a las oraciones simples, por un lado, y las oraciones complejas o compuestas por el otro. Una oración simple, una unidad sintáctica que está compuesta de un sujeto y un predicado, explícitos o implícitos. Una oración compuesta es una oración que está formada por dos o más oraciones simples, es decir, precisa de las oraciones simples que la componen para comprender su sentido. El sujeto es quien efectúa la acción de quien se dice algo. El sujeto lo vamos a identificar con la pregunta ¿quién o quiénes? Para saber quiénes fueron los que hicieron la acción. Recuerda que el sujeto puede ser animal, persona u objeto. El predicado especifica la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto a sí mismo. En el predicado se encuentra el verbo. El predicado lo identificamos con la pregunta ¿qué? Para saber la acción que realizaron. Recuerda que el sujeto puede ir al inicio, en medio o al final de la oración. Por ejemplo, la ardilla come nueces. ¿Recuerdas qué es el sujeto? Persona, animal o cosa de quien se habla. ¿Con qué pregunta la vamos a identificar? Con la pregunta ¿quién? En este caso, ¿quién come la ardilla? ¿Y qué hace? La pregunta ¿qué? Nos va a referir al predicado. En este caso, ¿qué hace? Come nueces. El verbo sería come. Si ya viste, estas preguntas nos ayudan o nos facilitan identificar al sujeto y el predicado en una oración. Veamos otro ejemplo. La llave del closet desapareció ayer. ¿Quién? Es la pregunta que nos va a servir para identificar a, muy bien, al sujeto. En este caso, ¿quién? La llave. Y la pregunta ¿qué? Nos va a ayudar a identificar al predicado. ¿Y qué pasó con la llave? Desapareció ayer por la tarde. Un ejemplo más. Al salir de la escuela, la niña se cayó y se golpeó fuertemente. ¿Quién? La niña. ¿Qué pasó? Al salir de la escuela, se cayó y se golpeó fuertemente. ¿Sí? Entonces identificamos que la pregunta ¿quién? Nos va a referir al sujeto y el sujeto es persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Y la pregunta ¿qué? Nos va a identificar el predicado, que es la acción que realiza el sujeto de quien estamos hablando. Y siempre va a haber un verbo que acompañe al sujeto y al predicado. Ahora veremos qué es el sujeto expreso y qué es el sujeto tácito. Entonces, primero, quiero que nos quede bien claro qué es el sujeto, para después identificar el expreso del tácito. Entonces, el sujeto es persona, animal o cosa de quien se habla en una oración, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a identificar al sujeto tácito y al sujeto expreso. El sujeto expreso aparece claramente en la oración. Veamos el siguiente ejemplo. En mi clase de inglés, Laura, Luis y yo terminamos primero el trabajo. Si yo te hago la pregunta ¿quién? Tú me vas a hacer
o tú me vas a dar la respuesta y me vas a decir que es Laura, Luis y yo, que son los sujetos en la oración. Entonces está específicamente ahí muy marcado quiénes fueron los sujetos. Laura, Luis y yo. A este tipo de sujeto le llamamos expreso porque está ahí muy claramente de quién se está hablando. Por lo tanto, el sujeto tácito no aparece como los sujetos específicamente, pero se sobreentiende de quiénes estamos hablando y lo reconocemos con algún pronombre personal. Recuerda que en la clase pasada ya vimos los tipos de pronombres, los pronombres personales. ¿Recuerdas? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos son los pronombres personales y ya los veíamos con la persona gramatical, primera, segunda y tercera persona para identificar lo de la autobiografía de la biografía, ¿verdad? En este caso vamos a reconocerlos simplemente como pronombres personales y volvemos a recordar yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Veamos el siguiente ejemplo. En mi clase de inglés terminamos primero el trabajo. Si yo realizo la pregunta ¿quién? Aquí no me especifican exactamente quiénes. Pero si yo te digo ¿quién? Tú me vas a dar una respuesta con un pronombre. ¿Quiénes? Nosotros. Porque estamos implicando a la persona cuando decimos terminamos, me estoy incluyendo yo, ¿verdad? Entonces, si yo te digo ¿quién sería? El pronombre que va a sustituir a estas personas va a ser nosotros. El pronombre me va a ayudar a identificar al sujeto de quien se está hablando, aunque específicamente no me estén diciendo de quién se habla. Veamos otros ejemplos. El general dio la orden a los soldados. ¿Quién? ¿Cuál es el sujeto? El general. ¿Qué hizo? Dio la orden a los soldados. Entonces, sujeto es el general y predicado los soldados. El sujeto expreso es general. Ahora, llegaremos hoy por la mañana. ¿Quién? No me dice quién, pero está llegaremos. Entonces, si hablamos de llegaremos, ¿quiénes harán? ¿Cuál será el pronombre que va a sustituir al sujeto? Nosotros. ¿Y qué pasará? Llegaremos hoy por la mañana. Ese sería el predicado. Te daré un tiempo para que identifiques el sujeto y predicado de las siguientes oraciones y clasifiques si es un sujeto tácito o un sujeto expreso. Escucha con atención. Voy al colegio todas las mañanas de lunes a viernes. ¿Quién sería el sujeto? ¿Y es expreso o es tácito? ¿Qué hace el sujeto? En este caso diría ¿qué hago? Porque me estoy incluyendo en la oración. Dice, voy al colegio todas las mañanas de lunes a viernes. Siguiente ejemplo. Mi abuela hace ricos postres de chocolate. ¿Quién? ¿Ya respondes? ¿Y qué es? ¿Un sujeto tácito o un sujeto expreso? Muy bien. ¿Qué hace? Ricos postres de chocolate. Para identificar la otra parte que sería el predicado, ¿verdad? Como viste, es importante reconocer los conceptos para saber cuando hablamos de un sujeto, del predicado, del sujeto expreso y del sujeto tácito. Recordamos entonces que el sujeto siempre va a ser persona, animal o cosa de quien se hable en una oración. El predicado va a ser la acción que realizó este sujeto. El sujeto expreso nos va a decir específicamente de quién estamos hablando. Si hablo del perro, de la llave, como en el ejemplo pasado, si hablo de la mochila,
Estamos hablando específicamente del sujeto, entonces este es un sujeto expreso. Pero si digo, llegamos, hizo, trajeron, llegaron, estamos hablando de un sujeto tácito porque específicamente no estoy diciendo quién lo hizo. Pero cuando realizo la pregunta quién para identificar al sujeto, me doy cuenta que voy a responder con un pronombre para sustituir al sujeto. Y entonces es cuando me queda claro que estoy hablando de un sujeto tácito, porque no especifican exactamente de quién estamos hablando. Ahora te voy a pedir que vayas al documento que se mandó al archivo con fecha miércoles 3 de junio del 2020, realices tus actividades, tómate tu tiempo para realizarlo, recuerda si es necesario vuelves a ver la clase para que recuerdes y te sea más fácil realizar las actividades, y si ya te quedó muy claro pues ya no habrá necesidad de volverlo a ver, y realiza tus actividades con calidad, bien, con la letra bien hecha, con todos sus datos completos, fecha, título, indicaciones de trabajo, números con color, mayúsculas con rojo, los datos que tú ya conoces y que siempre hemos realizado. Entonces, una vez que hayas terminado, recuerda enviarlo los chicos de cuarto B a Miss Brenda y los niños de cuarto A me lo hacen llegar a mí, por favor. Espero que te haya quedado muy claro, que haya sido sencillo identificar las características y las diferencias de cada uno de los conceptos que vimos el día de hoy. Cuídate mucho, pórtate bien, realiza bien tus actividades y nos vemos en una próxima sesión. Hasta la próxima.